Roberto, quiero que nos acompañe y analicemos juntos lo que ha sucedido en las últimas horas. Ha sido la noticia más esperada, quizás no para el gobierno, pero sí en cuanto a saber dónde estamos parados con la inflación de la Argentina. Desde el 3,8 de febrero era un número preanunciado, es decir, la gran mayoría de las consultoras privadas hablaban de un número muy cercano, 3,5, algunos incluso auguraron un poco más, 4%. En definitiva, sigue siendo una inflación muy alta en consideración a lo que se preveía o había como expectativa cuando comenzara el 2019. Así que vamos a repasar algunos aspectos y lo analizamos con Roberto, porque dentro de este número del 3,8% hay algunos datos a seguir muy de cerca. Aquí tenemos una inflación interanual superior al 50%. Y yo le decía recién en el comienzo que cuando uno va a los números, por ejemplo, de la comida, de los alimentos, las bebidas, los números son mucho más altos. Bueno, aquí tenemos, ¿no?, la inflación con el 3,8% en el mes de febrero, la más alta de noviembre en cuanto a lo que habíamos mostrado en el día de ayer con el camino de la inflación, que tuvo su pico en septiembre, después empezó a descender y ahora tenemos otra vez una inflación que es la más alta de noviembre del 2018. Es, de todas maneras, medida interanualmente la inflación más alta desde el año 1991. Roberto, cuando uno dice 3,8, es un número frío. ¿Cómo se podría explicar o bajarlo a la tierra? Es un número frío porque además es un promedio y lamentablemente la política de precios del gobierno hace que ese promedio sea muy alto, o sea, lo que lleva el valor hacia arriba en los consumos esenciales. Si uno desagrega ese número, va a ver que alimentos y energía, es decir, llenar el changuito, pagar la luz y el gas, me estoy refiriendo a cosas concretas, está cerca del 6%. Sí. Hoy tendrían que anunciar el aumento de la tarifa de gas, que va a ser la que van a pagar los argentinos en el invierno, cuando se cocina y se calefacciona más. Entonces, lo que nos estamos encontrando acá, que la política de precios y la política de ingresos que siguió el gobierno, es colocar al grueso de las familias en una economía de subsistencia. Se gana para pagar los alimentos, para pagar la energía, para moverse y nada más. No hay resto, no hay mercado interno. Nadie se puede cambiar su indumentaria, menos aún en electrodoméstico, recreación, vacaciones. Todo eso lo que está planteando hoy es que es funcional al acuerdo que firmó con el Fondo Monetario, donde el mercado interno tiene que contraerse para poder liberar dólares para pagar deuda. La inflación lo que está reflejando, primero que es una proyección enorme, si la proyectamos en el año 2019 tuvimos 50, casi 47, 48 en el 2018 y vamos a tener 47, 48 en el 2019. Pero cuando la abrimos y nos metemos adentro de ese 3,8 que es un promedio, vemos que alimentos y energía, que son lo que más han aumentado. Es lo que más ha aumentado y son los consumos esenciales. Fijémonos, Roberto, esa es la realidad. ¿No? En la siguiente placa, que ya estaba hablando de cuánto ha sido la inflación en lo que va del año, ¿no? El dato es fuerte, ¿no? 6,7% en solo 2 meses. Se hablaba de casi un 7 entre enero y febrero. 7 el primer trimestre, 6,8 el primer trimestre. Y además, yo digo, febrero tiene 28 días, lo cual no deja de ser también un detalle a tener claro, en cuenta, ¿no? Son 3 días menos. Son 3 días menos para contabilizar los aumentos de los precios. Bueno, en marzo el cálculo 10%. A ver, ¿hay paritaria que pueda sostener este ritmo de inflación? Donde en 3 meses te aumentan los precios un 10%. Es que si el gobierno, vuelvo a insistir, si el gobierno no genera un acuerdo con los actores sociales y con la oposición, es posible que el más indefenso, que es el trabajador o el jubilado, cada vez se va dando cuenta que esos billetes en pesos que tienen le alcanzan menos, los de 1000 le alcanzan menos. ¿Por qué? Porque no hay límites. La gente no elige entre comer y no comer. Por ahí elige entre cambiarse una camisa o no cambiarla, pero no entre comer y no comer, o entre prender la luz o prender el gas. Entonces, esos consumos esenciales le van comiendo cada vez mayor parte de sus ingresos, con lo cual lo lleva a una situación. Yo quiero ver cuánto anuncian, probablemente sea el lunes el anuncio, del precio del gas para el invierno, porque eso va a definir también la inflación de marzo. Fue un anuncio, Roberto, en cuanto a postergar el 20% del pago de la boleta en los meses más fuertes, ¿no? Es decir, eso también eso es pan para hoy, hambre para mañana. Se va a pagar en diciembre, de alguna forma se va a pagar. El otro tema que se está viendo acá también es el endeudamiento de las familias, porque las familias resisten bajar su consumo. Bueno, primero dicen, bueno, dejamos de ir a comer afuera, bueno, qué sé yo, después dejamos de
cambiar ropa, después cambiamos al chico de un colegio determinado a otro para pagar menos, y después llega un punto que no empiezan a endeudarse con la tarjeta. Esto se está viviendo, y además se endeudan con una tarjeta cuya tasa es el 100%. Altísimo, o 120 en algunos casos. O 120, digo, Mire, entonces... aquí tenemos el dato que usted recién contaba, ¿no? Me parece el más preocupante de todos, porque tiene que ver con la comida, alimentos y bebidas no alcohólicas. 5,7, claro, 5,7, por arriba del promedio del 3,8. 58,3 en un año. Es decir, en un año los precios de la comida aumentaron un casi 60%. Yo la pregunta que hago es, y se la traslado a usted, Roberto, ¿cómo puede ser que en un país donde se produce alimentos la comida suba tanto? ¿Porque está atado al dólar? No, porque el gobierno ha vinculado los precios internos de la comida, lo mismo ha pasado con el gas y la luz, los precios internos con los precios internacionales. Es decir, nosotros hoy da lo mismo exportar la carne que venderla en el mercado interno. Entonces los argentinos están pagando el kilo de carne a precio internacional. Los argentinos están pagando el precio del gas a precio internacional. Entonces, lógico, no hay sueldo que aguante porque la gente no gana en valores internacionales. Si no se vuelve a establecer regulaciones sobre el mercado de alimentos, sobre el mercado de energía, que podrán ser mejores o peores que las que hicimos nosotros, pero nadie puede decir que durante nuestro gobierno el consumo de energía y el consumo de alimentos era potente y había resto para un mercado interno. Lo que digo hoy es que si el gobierno sigue con una política donde liga el precio internacional de consumos básicos de los argentinos, desvinculándolo el precio interno, bueno, no hay salario que alcance, porque ningún argentino gana en precio internacional. No, y además en precio, o sea, el salario medido en dólares, en la Argentina, el salario mínimo se ha medido licuado. en dólares ha caído en Latinoamérica al sexto puesto, ¿no? Estaba primero en el 2015, cayó al sexto puesto. Pero es un en el gobierno 2019. que devaluó el 350% en 3 años. Digo, hay que tomar nota de, es un gobierno que vino a corregir los errores del 2015 y es un gobierno que hoy tiene más inflación que antes, más desempleo que antes, más deuda que antes, y el país no creció. Esto es lo sorprendente. Es difícil errarle en todo, y habiendo tenido el apoyo internacional que tuvo. De hecho, fíjense el nivel de apoyo internacional, que fueron corriendo y bueno, le adelantan 6 meses, que es pan para hoy, hambre para mañana, porque no van a termina de ser de todas formas esos 10.000 millones de dólares. Un dato, una señal a tener en cuenta, ¿no? Es decir, en un año electoral donde el fondo juega una ficha, claramente. O a quienes representa el fondo, ¿no? Sí, Lagarde, esperemos que no corra la suerte de Anne Krugman, ¿no? En el 2001, que era la titular del fondo, era alemana, sostuvo la convertibilidad más allá de lo prudente, cuando todo el mundo aconsejaba salir, permitió que se fueran 20.000 millones de dólares de reservas del Banco Central y terminó una crisis que le costó su carrera. Hoy estamos viviendo el mismo escenario, porque nunca funcionó una política de matar el mercado interno para arreglar las cuentas externas. Nunca funcionó en Argentina. Siempre terminó en crisis. Veamos la siguiente placa, que tiene que ver justamente con la inflación acumulada interanual, es decir, medido los últimos 12 meses. La comparación es febrero del 2018, febrero del 2019, aquí lo tenemos, 51,3%. Es la inflación en 12 meses, es decir, tenemos un promedio de inflación más alta de la que cerró el 2018 de manera completa, ¿no? El 2018 fue 47,6, ya hoy la inflación está en el 51,3 y la tasa anual es más alta desde el año 91. Qué detalle Roberto, porque ni siquiera en el peor momento de la crisis económica y social que vivió la Argentina, que fue la del 2001-2002, sobre todo cuando hubo así una devaluación, la especificación asimétrica, la tasa de inflación había llegado a estos niveles medida interanualmente. Estamos hablando del momento en el que prácticamente se toma la determinación de ir a la convertibilidad cuando gobernaba Menem. Argentina tuvo 2 grandes crisis, la de 1989, que duró hasta el 91, que fue la crisis de la hiperinflación, y la crisis de la convertibilidad 2001-2002. Fijémonos que estamos teniendo una tasa de inflación que es tan alta como la de la salida de la hiperinflación, o sea, como que estamos entrando en un proceso que se puede asemejar mucho a la hiperinflación del 89. Digo, el gobierno no entiende la gravedad de lo que está pasando acá. ¿Qué ingreso popular, sea un salario, sea una jubilación, sea el ingreso de un pequeño productor o comerciante, creció un 51,3% en los últimos meses? Ninguno. Todos perdieron. Estamos en un país donde todos los argentinos pierden. ¿En aras de qué? Porque además el gobierno ya entró en un discurso mesiánico, ¿no? Este es el camino y no hay otro. ¿Y qué quiere decir eso? Como también es mesiánico decir que
hubo 70 años de errores. ¿Qué quiere decir? Que los argentinos fuimos, el pueblo argentino tonto, durante 70 años no supo darse gobiernos mejores. Es muy difícil hablar en esos términos, porque si no nos empezamos a quedar que es el país de los billetes, de los animales y los paisajes. Lo único que importa son las riquezas naturales, los argentinos no importan, es una señal esa también. Digo, porque un gobierno que acumuló 51% de inflación en un año, alguna discusión tiene que estar dando hoy. Y no la da. Pasa que estamos, me parece, en un momento en el país en donde la palabra que más se escucha o que más resuena es la incertidumbre. Entonces es muy difícil crecer económicamente o como país cuando hay tanta incertidumbre, cuando hay tanta duda, ¿no? Desde afuera que nos ven, ¿no? Nos ven mal. ¿Quién puede venir a invertir acá? Pero el problema es que el gobierno dijo que toda esta política era para generar inversiones y la inversión medida por el INDEC, dato oficial, el 2018 se desplomó un 27%. ¿Quién va a invertir con una tasa del 63%? Lo único que hay acá es negocio financiero y renta primaria. Bueno, sí, exporto energía, exporto commodities y hago negocio financiero. ¿Y el resto del país qué? ¿Dónde está? Roberto, si en las elecciones de este año, después del resultado, hay otro presidente y ese presidente lo convoca a usted y le dice: Roberto, vení, ¿vos qué harías con la economía de la Argentina en esta situación a la cual hemos llegado? Le pide permiso a Verónica Magario, va allí... Bueno, sería un honor que pasara eso, no creo que pase, y uno ya tiene una historia y creo que hay gente más capaz y más joven para asumirlo, pero lo primero que hay que hacer es convocar una gran concertación de trabajadores, de empresarios, de productores y definir un horizonte de precios. Hay que decir, a ver, esto que decía vos antes, ¿cómo alguien tenía una tasa en el 45 y de golpe en 2 semanas le fue al 63? Alguien que nos está escuchando en este momento, que tiene stock, dice, lo vendo, ¿y a qué precio lo vendo? ¿Y si lo vendo y después no lo recupero? ¿Y si lo aguanto, tengo que cambiar un cheque? ¿Cuánto me cobra el banco? No hay. Entonces lo primero que hay que hacer es reunirse y definir un horizonte de tarifas, de precios, de salarios y también de valor de tipo de cambio. Y por el otro alcanzar equilibrios, el equilibrio fiscal y el equilibrio externo, de un modo distinto. Nunca se va a alcanzar el equilibrio fiscal con ajustes sobre los jubilados, sobre las provincias, sobre la salud. El equilibrio fiscal, cuando lo tuvimos, se alcanza creciendo y expandiendo la economía. Y por el otro hay que crear un shock de recuperación del mercado interno. Hay que convocar al Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil, producir una elevación salarial, producir una elevación jubilatoria y regular el mercado. Porque tampoco podemos, en un mundo donde las principales potencias están enfrentadas, como pasa con Estados Unidos y China, o lo que está ocurriendo en Inglaterra con la salida de la Unión Europea, nosotros abrirnos. Estamos destruyendo trabajo argentino, todos los días cierra una empresa por importar productos. Nosotros también tenemos que proteger, no cerrar la economía, pero proteger el trabajo argentino. ¿Qué hacemos con el dólar? Y en primer lugar lo que hay que establecer es administración de comercio, como decía antes. Las exportaciones tienen que volver a liquidarse dentro de los 90 días, no 10 años. Y hay que ver qué es lo que aquí hay un punto, qué es lo que estamos importando, hay que administrar el comercio. Muy importante, Roberto, que tiene que ver con, se ha generado alguna expectativa, lo he escuchado de muchos economistas, incluso voces muy cercanas al gobierno, que dicen, bueno, ahora llega la cosecha, ¿no? En abril empiezan a liquidarse los dólares de la cosecha y eso va, si se quiere, a generar cierta calma porque va a haber más dólares en el mercado para vender y entonces el tipo de cambio probablemente baje. Ahora, en este contexto de incertidumbre, le pregunto, el productor agropecuario, que no tiene la necesidad imperiosa de vender esos dólares, ¿los va a vender? No, y le digo por 2 razones. Primero, porque el gobierno puso después que nos criticaron mucho nosotros, puso una retención de 4 pesos adicional al 25 de retención. Es decir, primero que nada, hoy un productor agropecuario liquida su exportación a un dólar de 32, 33 pesos. ¿Sí? Recién veía la pantalla, 41.50, un cálculo rápido está liquidando un dólar 10, 12 pesos menos que lo que es el dólar de cotización. Primero, hay que ver si un productor quiere liquidar hoy su producción a un dólar de 31, 32 pesos con una expectativa a la suba, donde van a salir a rematar dólares porque no pueden frenarlo. Y segundo, o sea que va a liquidar para pagar costos internos, sí, probablemente pagar deuda, compra de semilla, equiparse, pero alquilar en los campos, pero digo, no va a liquidar la ganancia. Y el otro punto, que es muy importante también a tener en cuenta, que esta política ha desestimulado
La inserción internacional de la Argentina ha desestimulado las exportaciones. Nosotros, durante nuestro gobierno con Brasil, intercambiábamos 40.000 millones de dólares. Hoy ese intercambio está en 25.000. Ha caído. El otro problema es no darse cuenta que en los acuerdos bilaterales de Estados Unidos y China nos quitan mercado de la soja. Que el nuevo NAFTA o el nuevo acuerdo de Trump con Canadá y México nos quita mercado de autos en México. Digo, hay muchas cosas que el gobierno, esta lógica, nos abrimos al mundo y vamos, es todo un discurso. Sí. Digo, cada vez se está exportando, las exportaciones están estancadas. Y se exporta a costa de que los argentinos no coman carne. Dice, ahí aumentaron las exportaciones de carne. Sí, y el argentino paga 320 pesos el kilo de carne. Eso no es lo que está pasando. Yo creo que hay que concertar. Hay que convocar una gran concertación con un horizonte de precios, hay que administrar el comercio, hay que proteger el trabajo argentino, hay que volver a tener valor agregado en las exportaciones, no podemos perder el mercado automotriz así como se perdió. Ahora, Roberto, el argentino, el laburante, la preocupación más grande que tiene es pensar hasta dónde, ¿no? Porque bien, vos lo marcabas recién, uno se puede ajustar en determinadas cosas, hasta casi trabajar para pagar impuestos y para pagar, no sé, las cosas de uso diario y restringirse en algunas actividades, como lo marcabas, ¿no? Comprar ropa, no salir a comer y demás. Pero digo, ¿se le puede dar el mensaje de esperanza de decir, bueno, a ver, podemos un poquito mejorar nuestra imagen, cómo nos ven afuera para recuperar un poco la confianza y que lleguen nuevamente esas inversiones? Hay expectativa, yo creo que en el pueblo argentino hoy hay expectativa. Para la Argentina votar es importante. ¿Sí? De la ley Sáenz Peña para acá, la legitimación política afortunadamente es democrática y votando. Hay una expectativa muy cifrada en la elección. Ahora, el nivel de deterioro de la economía real que hay, la inflación galopante que tenemos y un gobierno de inacción puede ser que provoque tensiones difíciles y ahí dependerá de los dirigentes. Por ahora hay una expectativa y una esperanza en que, bueno, vamos a votar y esto va a cambiar. Será responsabilidad de la dirigencia política dar respuesta a ese reclamo, dar respuesta, porque si no, también en el 2001 hubo una crisis de representación política. Esperemos que eso no ocurra. Le hago la última pregunta y tiene que ver con, claro, hay expectativa electoral sustentada por supuesto en que vamos a ir los argentinos a votar y es el momento donde podremos definir si queremos seguir con un gobierno determinado, una política determinada o si se quiere cambiar. Recuerdo haber conversado con muchos intendentes en este último tiempo respecto de las tarifas, la discusión tarifaria, y ellos decían, bueno, lo primero que hay que hacer es cambiar el gobierno, eso se cambia a través de los votos, y para eso hay que lograr la mayor unidad posible. Usted es un hombre vinculado al peronismo, digamos, está muy cerca de ese espacio político. ¿Será capaz el peronismo de conseguir o sintetizar esa posibilidad de unidad justamente para presentar una oferta electoral que pueda verdaderamente ganarle al oficialismo a Cambiemos? Sí, yo no tengo dudas que eso va a ocurrir. Es decir, yo estoy convencido que el oficialismo va a perder, porque digo, es un gobierno muy malo, el peor tal vez diría del ciclo democrático, solo comparable con el gobierno de la Alianza. Creo que el oficialismo va a perder, creo que el peronismo va a ir unido a la elección, va a saldar las diferencias que viene arrastrando del 2013, que eso lo ha llevado a perder elecciones. Creo que no va a haber duda, porque además el pueblo argentino hoy está mirando al peronismo. El pueblo argentino en estas coyunturas mira al peronismo, empieza a mirarlo porque sabe que ha sido capaz de dar respuesta, sabe que es el que lo sacó de la crisis hiperinflacionaria del 89, sabe que es el que lo sacó de la crisis del 2001-2002, sabe que es el que recreó mercado interno, sabe que es el que modernizó a la economía, con todos los errores que tiene el peronismo y podemos discutir mucho. Pero sabe que siempre el peronismo estuvo cercano a mirar el mercado interno, a mirar la inversión, a proteger la industria. Entonces hoy lo está mirando, está buscando una alternativa en el peronismo. Ahí digo de la crisis de representación. Sería un fracaso muy grande el peronismo no darla, pero yo no descarto. Yo creo que vamos a ir con un frente muy unido, muy amplio y vamos una vez más a sacar el país adelante.